Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a su programa FC Online Talks. Para hoy tenemos un tema muy especial que es el programa de rehabilitación pulmonar de la FCB. Muy oportuno para estas secuelas tan graves en relación al sistema pulmonar del COVID-19. Para ello hemos invitado a la doctora Diana Rey. La doctora Diana es una médica internista, especializada en neumología en la Universidad Javeriana. Es la vicepresidenta del capítulo oriental de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y forma parte del grupo de asma de la misma asociación. Y también acompaña a la doctora Diana, la doctora Ángela Spitia, quien es una fisioterapista pulmonar, que es la directora del servicio de terapia respiratoria de la Fundación Cardiovascular. Así que este lujo de equipo con un tema muy interesante como es la rehabilitación pulmonar, sobre todo en tiempos post-pandemia. Así que bienvenidas, doctoras, y que disfruten su programa. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por su amable presentación. De paso, quiero darle un saludo extensivo a toda la audiencia y espero que en estos contados minutos podamos tener una conversación muy amable respecto a un tema que ha sido muy importante y sigue siendo relevante en estos momentos, como usted lo menciona, en todo el impacto que ha tenido el COVID-19 y las secuelas pulmonares tan importantes que ha dejado. Y aquí es donde cobra relevancia todos los programas de rehabilitación pulmonar para nuestros pacientes. Voy a tocar los siguientes temas, tocaremos 5 puntos importantes. Voy a abrir el conversatorio con el impacto de la enfermedad respiratoria crónica dentro de toda la capacidad funcional del paciente. Posteriormente les mencionaré qué es un programa de rehabilitación pulmonar, qué objetivos tiene la rehabilitación pulmonar para el sistema respiratorio y el sistema muscular, qué pacientes deberían ingresar, cuánto tiempo dura un programa de rehabilitación pulmonar y posteriormente haremos una abreboca a lo que es el programa de rehabilitación pulmonar de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entrando con el primer punto y el impacto de la enfermedad respiratoria crónica en toda la funcionalidad del paciente, ustedes pueden ver un espectro muy importante del fenotipo de un paciente con enfermedad respiratoria. Ven un paciente adelgazado, sarcopénico, con hipotrofia muscular generalizada, con pérdida de peso, o podemos tener otro espectro que es un paciente abotagado, cianótico, que tiene igualmente una restricción importante. Estos dos pacientes o estos dos fenotipos van a traducirse en un síntoma principal, que es la disnea o lo que los pacientes denominan como limitación para respirar. Los pacientes se sienten ahogados constantemente y esto va directamente a traducirse en una limitación muy importante y una limitación severa para realizar sus actividades físicas de la vida diaria. Con lo cual, vemos que la enfermedad respiratoria no solamente afecta la musculatura respiratoria, afecta y hace un compromiso sistémico, teniendo un impacto muy importante en todos estos músculos periféricos que son los que más adelante van a llevar al paciente a un desacondicionamiento muscular que va a estar favorecido por diferentes motivos. Una carga genética importante, el estado nutricional en el que esté ese paciente, la misma inflamación sistémica a lo cual lo lleva esa enfermedad respiratoria crónica, si ha tenido antecedente de tabaquismo, exacerbaciones, qué comorbilidades adicionales tienen estos pacientes y si tienen o no una medicación adecuada para su patología pulmonar. Es así como aquellos pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica y en este momento, hablando en tiempos de COVID-19, viendo los estragos que han quedado después de una infección severa por COVID-19, hemos visto que el impacto en los músculos periféricos es muy severo debido a una gran pérdida de masa muscular, a una redistribución de todas las fibras musculares y a una pérdida significativa de la densidad capilar en ese músculo, que esto finalmente, clínicamente lo vemos en una reducción de la fuerza y en una reducción de la resistencia muscular que va a llevar al paciente a un círculo vicioso
donde vamos a tener una inactividad física muy importante y perpetuación de ese proceso inflamatorio sistémico de la enfermedad respiratoria. Para que ustedes me entiendan, quiero que veamos dos casos. El paciente sano, que es este fenotipo que ustedes están viendo acá, donde vemos unos músculos tonificados, no estamos viendo hipotrofia, tampoco vemos sarcopenia. Y cuando se hacen estudios de resonancia magnética, fíjense que el grosor muscular está dentro de un rango normal. Y cuando hacen biopsias de ese músculo, en este caso del cuádriceps, fíjense que todas las fibras musculares se ven conservadas y no tenemos una infiltración de grasa significativa. Por este lado, estamos viendo un paciente con secuelas por enfermedad respiratoria crónica, donde su función pulmonar está muy baja, severamente comprometido, y a este mismo paciente le hacen una resonancia de ese músculo periférico y vean ustedes cómo se ve un adelgazamiento y una reducción del grosor de ese músculo cuádriceps. Y cuando lo biopsian o toman un pedazo de ese músculo, fíjense cómo las fibras musculares han sido reemplazadas casi en su totalidad por tejido adiposo. Esto inmediatamente se traduce en todas las consecuencias clínicas que tiene la disfunción muscular en los pacientes con enfermedad respiratoria. Y esto lo vemos en una pérdida significativa de la actividad física, mayor dependencia social y familiar, deterioro del estado mental, hospitalizaciones periódicas y un alto costo en los servicios de salud porque son pacientes que están reingresando periódicamente a los servicios de urgencias. Esta pérdida de actividad física que les he resaltado en naranja es un predictor muy claro y ya tenemos varios estudios y varias documentación en la literatura donde se ha designado como un predictor independiente de muerte. Es decir, que aquel paciente que tenga una baja movilidad, que es esta raya que ustedes ven aquí, esta escalera que está resaltada en rojo, aquellos pacientes que se mueven menos tienen mayor riesgo de fallecer y mayor riesgo de hospitalizarse. Por lo tanto, es tan importante que aquel paciente donde identificamos una enfermedad respiratoria crónica, que sabemos que tiene inactividad física asociada, tiene que ir ligado, y aquí es donde cobra una relevancia muy significativa todo el proceso de rehabilitación pulmonar que debe ir engranado de una forma coordinada en el manejo de nuestros pacientes. De allí que la importancia de la rehabilitación pulmonar en los últimos 20 años y ahora en el estado de pandemia, COVID-19, con todas las secuelas y la afección pulmonar, pues ha tenido diferentes publicaciones. La gente nuevamente y los neumólogos, los rehabilitadores, terapeutas, se han, digamos, enfocado nuevamente en todos estos programas de rehabilitación pulmonar y en la forma como se debiese potenciar la valoración de estos pacientes en el estado de recuperación o en el estado post-COVID. Ahora bien, ¿qué es un programa de rehabilitación pulmonar? El programa de rehabilitación pulmonar es un programa interdisciplinar que tiene una coordinación muy detallada entre las diferentes disciplinas que van a evaluar ese paciente que tiene secuelas de enfermedad respiratoria o tiene secuelas post-COVID. Incluye un grupo importante de neumólogos, terapeutas respiratorios, terapeutas físicos, terapeuta ocupacional, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, que está enfocado a atender a aquellos pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica que cursan con un grado importante de disnea o de ahogo, entre comillas, con una limitación relevante para las actividades de la vida diaria, con dos pilares muy importantes: el entrenamiento físico supervisado y un proceso educativo que se lleva de la mano con el paciente durante todo el proceso de rehabilitación. De tal forma que los componentes de rehabilitación pulmonar están enfocados grandemente a educación del paciente de su enfermedad respiratoria y de los cambios de hábitos que debe hacer con su enfermedad respiratoria, entrenamiento muscular periférico, entrenamiento de los músculos respiratorios, va un acompañamiento de evaluación nutricional y en algunos casos de fonoaudiología y adicionalmente un apoyo psicológico durante todo el proceso. Acordémonos que estos pacientes con secuelas significativas de enfermedad respiratoria usualmente son pacientes que están deprimidos, son pacientes que tienen una carga de enfermedad muy importante, no solo para el paciente, sino para todo el núcleo familiar.
De tal forma que el programa o el proceso de rehabilitación pulmonar va a llevar a ese paciente a un proceso de entrenamiento supervisado. Y aquí hago una anotación, es supervisado por todo el equipo y por todas las disciplinas que están acompañando al paciente, con un enfoque holístico, multidisciplinario, que finalmente va a tener una evaluación muy completa de todos los aspectos psicosociales para tratar de engranar todo el proceso de rehabilitación, llevando al paciente y a su familia en un proceso educativo, cambios de estilo de vida y necesidad de incorporar la actividad física diaria dentro del proceso de la rehabilitación y posterior a finalizar el programa de rehabilitación pulmonar. Por lo tanto, hoy por hoy, toda la evidencia científica nos indica que los programas de rehabilitación pulmonar son intervenciones efectivas para pacientes con enfermedad respiratoria crónica. Sabemos que mejora síntomas, mejora capacidad de ejercicio, tiene independencia o favorece a que ese paciente respiratorio tenga independencia en sus actividades de la vida diaria, impacta de forma muy positiva en calidad de vida y tenemos datos recientes que aquellos pacientes que se rehabilitan tiene un impacto muy significativo en reducción de exacerbaciones respiratorias y también en mortalidad, como es el caso de los pacientes con EPOC. ¿Cuál es el fundamento fisiológico de este entrenamiento muscular? Es llevar a ese paciente que está dentro del programa de rehabilitación pulmonar a una reversión de todo el daño de la fibra muscular esquelética que tiene, tratando de hacer que ese músculo tenga un proceso de readaptación muscular, mejorando la fuerza muscular, lo cual se traduce en mejor capacidad de ejercicio y adicionalmente llevar al paciente a una reducción de todo ese estrés oxidativo a nivel muscular, mejorando o impactando en el síntoma predominante que es la disnea o el ahogo, con lo cual evaluamos una disminución de todo ese requerimiento metabólico a nivel sistémico. Entendiendo esto y el fundamento fisiológico, ¿cuáles serían esos objetivos de un programa de rehabilitación pulmonar para nuestros pacientes? Los objetivos principales están enfocados en estas tres cosas. 1, incrementar la actividad física de ese paciente respiratorio. 2, reducir la disnea o el ahogo y la fatiga muscular durante las actividades de su vida diaria. Y 3, claramente mejorar la calidad de vida de estos pacientes. De tal forma que los puntos de intervención de un programa de rehabilitación pulmonar están enfocados a impactar de forma positiva cada uno de estos dominios, donde el paciente es el centro de nuestro actuar. Por eso es tan importante que todo el grupo de rehabilitación pulmonar tenga una intervención muy coordinada, donde el diálogo entre terapeuta, neumólogo, psicólogo va a ir muy engranado de acuerdo a la evolución que tenga ese paciente dentro del proceso de rehabilitación pulmonar. Tratamos de impactar en capacidad de ejercicio, en el índice de disnea, en mejorar la actividad física de ese paciente, mejorar la fuerza muscular, mejorar y optimizar el estado nutricional, mejorar escalas de depresión y obviamente todo esto sumado pues va a impactar a largo plazo en mejoría de resultados y desenlaces clínicos con mejoría en la sobrevida de nuestros pacientes. Aquellos pacientes que ingresan a un proceso de rehabilitación pulmonar tienen estos desenlaces que son los que nosotros medimos objetivamente desde el punto de vista médico: capacidad de ejercicio, calidad de vida, síntomas y escalas de depresión y ansiedad. Y está claro en diferentes metaanálisis de revisión de programas de rehabilitación pulmonar, donde todos estos 4 aspectos mejoran de forma positiva en los pacientes que están ingresados en un programa de rehabilitación pulmonar. ¿Quiénes son los candidatos a ingresar a un proceso de rehabilitación pulmonar? ¿A quién remitir o cuándo decir que este paciente requiere rehabilitarse? Aquel paciente que tenga un diagnóstico de enfermedad respiratoria crónica, que curse con una capacidad de ejercicio limitada y que tenga un índice de disnea y un índice de fatiga muscular significativo. Aquí entran diferentes enfermedades respiratorias donde hoy por hoy rehabilitamos una gran gama de pacientes con enfermedad respiratoria. En estos tiempos de COVID-19, obviamente el objetivo o el punto principal de remisión ha sido secuelas por COVID-19, donde hemos logrado impactar grandemente en la mejoría de calidad de vida de estos pacientes, pero también tenemos pacientes con EPOC, asma, enfermedad intersticial pulmonar o pacientes con hipertensión pulmonar. Las guías y la guía británica de rehabilitación pulmonar en adultos menciona que aquel paciente que tiene un diagnóstico
de enfermedad respiratoria crónica o de secuelas post-COVID debería ingresar a un programa de rehabilitación pulmonar con unos índices de disnea que nosotros medimos a través de escalas, y esto lo evaluamos en la consulta médica, por arriba de 3 o que tengan una capacidad de ejercicio limitada, y esto lo medimos con una evaluación objetiva que se llama caminata de 6 minutos. De tal forma que una vez uno selecciona a ese paciente en la evaluación médica objetiva que debe ir a la cabeza de un neumólogo, que es el que entiende la enfermedad respiratoria, pues se debe también evaluar cuáles comorbilidades tiene el paciente, si el paciente tiene indicación o no de ingresar al programa y establecer un tratamiento individualizado. Es muy importante, y les menciono esto, porque es importante saber qué comorbilidad tiene el paciente, porque fíjense que aquel paciente que tiene enfermedad respiratoria crónica tiene una prevalencia mucho mayor de tener comorbilidades cardiometabólicas, y fíjense que la prevalencia de depresión puede llegar a ser tan alta como en un 80%, y por eso es tan importante el acompañamiento de psicología durante el proceso de rehabilitación pulmonar. De tal forma que una vez identificamos el paciente debe entrar a una evaluación por un neumólogo que pueda orientar la indicación de la rehabilitación pulmonar, que evalúe si hay contraindicación para incluir al paciente, ampliar el estudio funcional pulmonar, optimizar el tratamiento y con ello indicar la prescripción de la modalidad del programa de rehabilitación pulmonar con una intervención multidisciplinaria, con un entrenamiento supervisado que una vez culmine todas las fases de entrenamiento, vuelve nuevamente a una revaloración al finalizar el programa para evaluar de forma objetiva esos 4 desenlaces que yo les mencionaba. ¿Cuánto debe durar un paciente en un programa de rehabilitación pulmonar? Entonces, hay diferentes cohortes, hay diferentes estudios, pero la recomendación grande por los grupos grandes de rehabilitación indican que debe ser un programa supervisado de 6 a 12 semanas. Y esto dependerá mucho del diagnóstico respiratorio que tenga el paciente y de la evolución que vayamos viendo durante el proceso de rehabilitación con el paciente. Sabemos que programas que tienen más de 3 meses de duración probablemente tengan mayor impacto. Sin embargo, como los recursos son finitos y no podemos tener un paciente en rehabilitación durante toda la vida, es muy importante que durante esas 6 a 12 semanas el paciente entienda y también haga una interiorización de qué es su enfermedad respiratoria y de la importancia de continuar el proceso de rehabilitación una vez finalice el programa. Dado esto, quiero darle el paso a Ángela Spitia. Ángela es nuestra terapeuta respiratoria, la coordinadora de terapia respiratoria de todo el conglomerado Fundación Cardiovascular de Colombia, y es quien nos ha hecho un acompañamiento muy importante en todo el programa de rehabilitación pulmonar. Ángela, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. En estos minutos les voy a presentar el programa de rehabilitación que hemos creado en la Fundación Cardiovascular. Aquí les estoy presentando el grupo de profesionales que tenemos. Entonces tenemos a terapeuta física, terapia respiratoria, fonoaudiologías, enfermería, psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Los objetivos del programa. Entonces, como ya la doctora Diana nos dijo, los 3 objetivos son los más importantes del programa de rehabilitación. Están disminuir los síntomas respiratorios, como la disnea, lograr en el paciente la mayor capacidad funcional por medio de conseguir una mejor tolerancia posible al ejercicio y optimizar su autonomía e incrementar su participación en las actividades de la vida diaria, mejorando la calidad de vida del paciente. Este punto es muy importante porque es donde va a sentir el paciente que se va a poder introducir en su labor diaria y en sus actividades, y le va a mejorar pues sus estados de ánimo y su desempeño en casa. El programa de rehabilitación, entonces tenemos 3 pilares, que es el ejercicio supervisado, la educación y los cambios de comportamiento. El ejercicio supervisado básicamente busca mejorar la capacidad funcional del individuo y mejorar la respuesta cardiorrespiratoria. En educación tenemos el conocimiento de la enfermedad y las habilidades y destrezas para realizar las actividades de la vida diaria.
Estos dos pilares son muy importantes para lograr los cambios en el comportamiento, conductas sostenidas a través del tiempo. Esto es un objetivo muy claro en el desarrollo del programa de rehabilitación, porque lo que buscamos en sí es que estas conductas se mantengan y se sostengan en el tiempo para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida a través del tiempo. Las fases, estas fases están relacionadas a continuación, son la selección del paciente. Nosotros no a todos los pacientes podemos ingresar al programa. La neumología, que es la cabeza del programa, es la que le da la selección, nos da el ingreso. Nosotros hacemos una evaluación integral inicial, lo hace todo el equipo. En junta determinamos los planes y los objetivos individuales por cada disciplina. Desarrollamos el programa. Durante ese desarrollo del programa ha sido evaluado desde un inicio, en la mitad volvemos y hacemos pruebas funcionales y al final para determinar impacto en la función y en la disnea del paciente hacemos una evaluación final y posteriormente hacemos mantenimiento y seguimiento a ese paciente, hacemos seguimiento posegreso, para asegurarnos de que estas conductas hayan sido sostenidas en el tiempo. El programa de rehabilitación de la Fundación Cardiovascular cuenta con 3 paquetes. O sea, tenemos un paquete avanzado, un convencional y un virtual. Lo determina la condición clínica del paciente para poder determinar qué requerimientos específicos tiene cada uno. Los especialistas o el equipo interdisciplinario, como ya lo mencioné, está a la cabeza de neumología. Continuamos terapia respiratoria, terapia física, enfermería, nutrición, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología es el equipo completo. A nivel de terapia respiratoria, nosotros trabajamos en 4 aspectos importantes. Uno, hacemos la evaluación, las evaluaciones iniciales por medio de unas pruebas de función pulmonar que hacemos al inicio, en la mitad del programa y al finalizar. Hacemos una reeducación del patrón respiratorio y hacemos una reeducación y un fortalecimiento específico del diafragma con dispositivos respiratorios. Utilizamos algo que se llama el Triburter y válvulas de entrenamiento respiratorio. Este Triburter ha sido desarrollado específicamente por el equipo de la Fundación Cardiovascular y más adelante les muestro en qué consiste. Y damos soporte y apoyo ventilatorio al resto de terapias. Fisioterapia mejora la capacidad funcional y lo hace a través de varios mecanismos que desarrolla el ejercicio, como son mejora la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la disnea y a través del ejercicio pues mejora los cambios estructurales en el músculo, logrando fuerza y resistencia. Esto pues mejora la calidad del sueño y mejora la motivación y la autoestima. Enfermería es la que la parte administrativa ya hace la trazabilidad del paciente a través del programa y es un punto clave en la educación porque ella hace toda la valoración y la educación del paciente, de su enfermedad, de los síntomas y nos acompaña en todo el monitoreo y seguimiento posegreso. Terapia ocupacional, esta terapia básicamente está dirigida al entrenamiento en la eficacia del trabajo y economía del movimiento. O sea, él los ayuda a desarrollar las actividades de higiene, actividades rutinarias y les enseña técnicas de ahorro energético para que ellos puedan desarrollar sus tareas en casa, mejorando la calidad de vida de esa manera. Fonoaudiología nos acompaña en los planes avanzados. Fonoaudiología hace una evaluación de la condición de la deglución y de la calidad de la voz. En este paciente específicamente ha tenido un gran apoyo porque la mayoría de nuestros pacientes son post-eco.
Nutrición nos acompaña a través de todo el programa de rehabilitación. Ella hace una valoración inicial. En esa valoración inicial, pues, interroga sobre patrones de alimentación, hace las medidas antropométricas, hace seguimiento, educa sobre los tipos de alimentación y a mitad de más o menos del programa vuelve y hace una evaluación para poder determinar si han adoptado buenos hábitos alimenticios e interviene en el seguimiento de todo el aspecto de la nutrición. Al final vuelve y hace otra evaluación para poder mejorar los hábitos de alimentación en estos tipos de pacientes. Psicología, que es un apoyo importante. Psicología está también desde en algunos de nuestros pacientes del programa de rehabilitación intrahospitalaria. Este profesional nos apoya a los pacientes y a los familiares en el marco de las necesidades emocionales, conductuales y adaptativas que se pueden presentar debido a situaciones de estrés que genera la estancia clínica prolongada y posterior al ingreso. Él es un factor muy importante en el desarrollo de todo el programa de rehabilitación porque nos acompaña en todo este proceso que no es fácil para los pacientes. A continuación les vamos a mostrar unas imágenes donde podemos ver el trabajo interdisciplinario, el trabajo aeróbico con acompañamiento de todo el equipo. Ellos están todo el tiempo acompañados, están monitorizados, con seguimiento y con determinación de muchos tipos de ejercicios para mejorar su función respiratoria. Están siendo evaluados al inicio y al final del tratamiento. Se les da toda la educación necesaria para fortalecerlos en el desarrollo de todas sus actividades, porque es muy importante sostenerlos, que ellos sigan con estos buenos comportamientos en casa. Estamos acompañadas de psicología, salud ocupacional y enfermería en estos pacientes. Este es un trabajo interdisciplinar muy importante para lograr el desarrollo de los pacientes. Actualmente les voy a pasar un video donde podemos ver las diferentes alternativas. Este es un dispositivo creado por la Fundación Cardiovascular a la cabeza del doctor Mauricio Orozco, que ha trabajado mucho el tema de dispositivos respiratorios. Este es un trabajo de acompañamiento en el ejercicio aeróbico con dispositivos ventilatorios. Trabajo interdisciplinar entre terapia física y terapia respiratoria para lograr el mejor rendimiento de nuestros pacientes. Y a continuación vamos a ver también cómo es la evolución de los pacientes con las diferentes fases. Todo el tiempo, como verán, están monitorizados, están acompañados por más de un profesional en toda su área. Él es un paciente que como profesión él es cantante, es su pasión, y por su función respiratoria disminuida, pues tuvimos que trabajar fono y terapia respiratoria para lograr que él mejore su capacidad y pueda volver a escucharse cantar. Muchas gracias. Continúe, doctora Diana. Y este es el día a día de lo que hacemos durante toda la evaluación y seguimiento de los pacientes que están incluidos dentro del programa de rehabilitación de la Fundación Cardiovascular. Como les mencioné al inicio y como Ángela también lo mencionó, esto es un trabajo muy coordinado, es un trabajo muy estrecho, donde tenemos juntas de evaluación de cada uno de los pacientes con todas las disciplinas. Nos sentamos en la misma mesa y vamos evaluando cómo va progresando el paciente durante el proceso de rehabilitación, si hay necesidad de cambiar el esquema o la fase de entrenamiento en la que va. De tal forma que para redondear y para ir dando conclusiones y dejar unos mensajes muy importantes, quiero puntualizarles lo siguiente. Los pacientes con enfermedad respiratoria crónica sabemos que tienen una reducción muy importante de su capacidad de ejercicio, tienen una alta percepción de disnea, es decir, se sienten fatigados y ahogados todo el tiempo, tienen restricción en las actividades de la vida diaria que se va a traducir en mala calidad de vida,
en mayor riesgo de exacerbaciones y obviamente en el impacto psicológico a lo que esto conlleva, depresión, ansiedad. El programa de rehabilitación pulmonar tiene evidencia fuerte que impacta de forma positiva y mejora la capacidad de ejercicio del paciente, mejora síntomas respiratorios, mejora calidad de vida y mejora todos los índices y las escalas de depresión y ansiedad en nuestros pacientes. Y adicionalmente hay datos que consolidan a aquel paciente que está en rehabilitación pulmonar con menor riesgo de tener un impacto de exacerbación por la enfermedad respiratoria y por lo tanto reducción en morbimortalidad. De tal forma que la rehabilitación pulmonar hace parte del manejo integral del paciente con enfermedad respiratoria crónica cuando está indicado y hoy por hoy es una intervención efectiva que está favorecido por entrenamiento supervisado que va a llevar a un proceso de readaptación muscular y va a reducir la fatigabilidad del paciente en todos sus procesos de la vida diaria. Una recomendación adicional, sé que hay gente conectada de todas las envergaduras, la recomendación para toda la población general, es decir, población que no tenga enfermedad respiratoria, es invitarlos a mantener actividad física diaria para impactar de forma positiva en diferentes desenlaces. Muchísimas gracias y le doy paso a la doctora Carolina para continuar con la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Diana, por esta excelente charla, de verdad muy completa y muy importante, sobre todo en esta época post-pandemia. Doctora, entonces, pues la primera pregunta es si hay una persona interesada o un familiar que tenga pues un paciente, que conozca una persona que necesite este tipo de terapia, ¿cuál sería el primer paso a seguir para acceder al programa? Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta y gracias a la persona que preguntó. El primer paso, como mencionábamos, es tener una evaluación muy completa desde el punto de vista neumológico, es decir, debe entrar a una evaluación por neumología, el especialista en las enfermedades respiratorias, para establecer, 1, si tiene indicación, 2, qué enfermedad respiratoria es la que tiene el paciente, cuál es su diagnóstico, y 3, evaluar de forma objetiva, con pruebas funcionales pulmonares, con caminata de 6 minutos, con imágenes en algunos casos, qué tipo de programa estaría enfocado para ese paciente y cuáles serían los desenlaces que vamos a medir a largo plazo. Entonces, la primera entrada es una evaluación por neumología enfocado a evaluar si tiene indicación de rehabilitación pulmonar. De acuerdo, muy bien. Doctora, una pregunta que nos hace Silvia. Nos pregunta, pues en el caso de los niños, ¿también existe este tipo de programas de rehabilitación pulmonar? Y para, digamos, ¿para qué tipo de enfermedades podría aplicarse? Muchísimas gracias, Silvia, por esa pregunta. Esto es, digamos, bastante válido. La rehabilitación pulmonar nace hace muchos años enfocado a pacientes adultos con enfermedad respiratoria crónica que tiene un impacto muy importante en índices de disnea y en deterioro de capacidad funcional. ¿Por qué en adultos? Porque los adultos son los que tienen mayor repercusión de enfermedad respiratoria crónica, como es la EPOC, el asma, y el EPOC, digamos, en principio fue la enfermedad base sobre la cual se crearon todos los equipos y todos los programas de rehabilitación pulmonar. En los niños, aunque no tenemos EPOC y no tenemos, digamos, unas enfermedades secuelares a largo plazo, afortunadamente desde el punto de vista pulmonar, sí hay algunas indicaciones particulares, pacientes con enfermedad fibroquística, por ejemplo, que son pacientes donde tienen una limitación importante de su capacidad de ejercicio, donde tienen altos índices de disnea, son también tributarios y candidatos a entrar a un programa de rehabilitación. Obviamente esto va, digamos, muy de la mano del acompañamiento por el neumopediatra, en este caso, donde de forma particular se diseña un programa muy individualizado para un niño o un adolescente. De acuerdo, sí. Muy bien, doctora. Una pregunta para Ángela. Esto sería, cuando mencionaban todo el componente pues, del programa de rehabilitación, la parte nutricional, la parte psicológica, la parte de fonoaudiología, precisamente, ¿qué recomendaciones, basándonos en todo esto, se podrían, digamos, dar a los pacientes que precisamente están asistiendo al programa para que, digamos, para cuando están ya en la casa? ¿Alguna recomendación especial
respecto a el programa de rehabilitación pulmonar? Sí, es muy importante que lo que queremos nosotros con el programa es que estas conductas permanezcan a través del tiempo. Para que esas conductas permanezcan a través del tiempo se necesita de muchos factores, pero lo más importante es el apoyo de la familia. Porque el apoyo de la familia es el que te va a ayudar a mejorar nutrición, adquirir el ejercicio como una conducta regular. Porque si nuestros pacientes van al programa, asisten al programa, hacen ejercicio, se nutren mejor, aprenden, pero no tienen un buen soporte familiar, ellos no van a continuar con todo lo que han aprendido dentro del programa y el programa en sí no tiene valor si ellos no pueden mantenerlas en el tiempo. Nosotros siempre insistimos en eso y por eso es tan importante todo el apoyo de psicología, de nutrición y de todas las áreas. Pero lo que queremos es que ellos continúen con ese proceso, porque si no, pues solo sería el proceso de 3, 6 meses y a través del tiempo no vamos a lograr cambios consistentes en la calidad de vida. Muy bien, perfecto, gracias. Doctora Diana, una pregunta también, digamos, las personas a veces son temerosas, ¿no?, de hacer este tipo de, pues, de intentar este tipo de programas, o cuando les nombran pues, la palabra rehabilitación, de pronto se asustan un poco, pero ¿hay algún riesgo asociado al ingresar a alguno de estos programas? Cuéntenos un poco más acerca de esto, por favor. Claro, en este punto es muy importante tener una evaluación médica objetiva y una evaluación por un especialista en enfermedad respiratoria, que en este caso es un neumólogo. El neumólogo en esa consulta va a definir si el paciente tiene indicación o no de ingresar a un programa de rehabilitación. Para que entiendan un poco la estructura del programa de rehabilitación, esto es un programa que lo hacemos usualmente en pacientes ambulatorios, aunque Ángela en algún momento mencionó que tenemos pacientes a los cuales hemos iniciado un proceso de rehabilitación intrahospitalario, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un proceso de hospitalización prolongado, que con el COVID nos tocó aprender a todos cómo manejar estos pacientes, y en el caso de la Fundación hemos tenido pacientes con una estancia muy larga porque han estado soportados el sistema ECMO, que es un sistema de oxigenación extracorpóreo, donde nos ha permitido, digamos, mantener ese paciente, pero también ha sido un reto enorme cómo rehabilitarlos. Entonces, dentro de la experiencia que llevamos con el programa y que ha tenido resultados de verdad muy satisfactorios, han sido todos pacientes post-COVID, con secuelas muy severas. En este punto, cuando evaluamos el paciente, hay que definir si el paciente está en la condición apta para arrancar el programa de rehabilitación. ¿Qué significa? Que el paciente pueda desplazarse al sitio donde se rehabilita 3 veces por semana y que por sesión el paciente pueda mantenerse por lo menos 2 horas dentro del proceso de entrenamiento. Hay pacientes post-COVID de entrada que uno les dice, por el momento no está indicado rehabilitarlo ambulatoriamente. Probablemente la rehabilitación no quiere decir que se suspenda, pero sí se hace de una forma domiciliaria, también se hace supervisada, pero bajo otras condiciones. Entonces, en ese momento de la evaluación médica definimos si el paciente ya está apto para entrar al programa presencial ambulatorio en esta modalidad de 3 veces por semana con un tiempo de entrenamiento de 2 horas. Evaluamos si existe alguna contraindicación médica donde el paciente pueda tener algún riesgo durante el entrenamiento, porque al inicio, cuando uno los ingresa, el paciente literalmente no puede y la carga de ejercicio es muy importante y el paciente a las 2 sesiones dice, esto es demasiado, pero el paciente, porque toca esforzarlos un poco. Por eso se hace de forma supervisada para ir vigilando cuál es la respuesta de ese paciente. Nos ha tocado en este caso post-COVID y por eso lo hemos denominado como un programa diferencial, que son pacientes que van a un programa avanzado de rehabilitación porque hemos tenido que usar dispositivos de oxigenación de alto flujo para poder favorecer que ese paciente tenga mayor rendimiento durante la sesión de entrenamiento y afortunadamente les ha ido bastante bien. Entonces, claro, existen contraindicaciones, por eso hay que medir el riesgo en la evaluación inicial y saber si el paciente está óptimo para ingresarlo en ese momento de la valoración. Muy bien, doctora. Precisamente, pues hablando de las contraindicaciones,
Pues Israel nos pregunta, en el caso de él, que es un paciente que dice pues que ha tenido 2 infartos, ha sufrido 2 infartos, si este programa aplica para él o si pues existiría otro tipo de programas del cual se podría beneficiar. Claro, entonces gracias Israel por esa pregunta. Aquí hay digamos, un punto importante. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, háblese enfermedad coronaria, falla cardíaca, arritmias, fibrilación, tienen unos tiempos en los cuales uno está dentro del marco seguro para arrancar un programa de entrenamiento y de ejercicio. Si Israel tiene solamente enfermedad coronaria, probablemente entre a un programa de rehabilitación cardíaca donde los objetivos van a estar enfocados a hacer readaptación de su parte muscular, pero muy enfocado al mantenimiento del sistema cardiovascular. Los programas de rehabilitación pulmonar los enfocamos para pacientes que tienen patología respiratoria crónica que se traduce en altos índices de disnea y que tienen un impacto muy significativo en su capacidad de hacer ejercicio. El infarto como tal o el antecedente de infarto no lo excluye de entrar a un programa de rehabilitación, pero hay que evaluar en qué fase posinfarto se encuentra y si está ya estabilizada la enfermedad coronaria para empezar un proceso de entrenamiento muscular. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta, esta vez para Ángela. Nos pregunta Víctor si nos puede comentar un poco más acerca de la seguridad del paciente durante este tipo pues, de programas, digamos, con el fin de evitar incidentes o caídas dentro pues, de la rehabilitación como tal. No, sí, es muy importante. Todos nuestros pacientes deben poderse mantener en pie. O sea, nosotros no podemos empezar un plan de rehabilitación a un paciente que no pueda sostenerse por sí solo. Sí, eso es una condición. Adicionalmente, en todos nuestros procesos de ejercicio, todos están supervisados y están monitorizados. Nosotros tenemos monitoría continua y estamos acompañados generalmente de 2 profesionales, que es la terapeuta física y la terapeuta respiratoria. Siempre están, y tenemos enfermera jefe adicionalmente, y contamos con un médico en sala. Entonces, de esa manera, pues nuestros pacientes están muy seguros durante el desarrollo del ejercicio. Perfecto, muy bien. Doctora Diana, nos hace una pregunta, pues, de si, Melissa, si se contempla un programa especial para los pacientes de trasplante, ya sea pre o post trasplante. Esta pregunta es muy, muy importante, gracias Melissa. Sí, efectivamente, en aquellos pacientes que tienen indicación de trasplante pulmonar, en algunas ocasiones, de acuerdo al estado funcional que tenga el paciente y, digamos, a la progresión de su enfermedad respiratoria, los incluimos antes de trasplante a un programa de rehabilitación que va encaminado a mejorar desenlaces, digamos, a corto o mediano plazo para favorecer que el trasplante, cuando se dé, cuando llegue ya, digamos, el acto de trasplantar, el posoperatorio de ese paciente sea mucho mejor tolerado y el proceso de rehabilitación post-trasplante sea efectivo, ¿sí? O tenga un resultado mucho mejor. Entonces, sí, en pacientes que tienen indicación de trasplante, hacemos una evaluación especial muy dirigida para evaluar si el paciente cumple con los criterios de entrar a rehabilitación. Se hace un programa ajustado de rehabilitación pulmonar pre-trasplante para llevar el paciente a una fase posterior en post-trasplante digamos, de mayor efectividad de ese proceso de rehabilitación post-trasplante, post-quirúrgico. De acuerdo, muy bien, doctora. Y una última pregunta, pues nos la hace Jaime, y él, le gustaría que usted nos comentara un poco más acerca de pues, todas esas secuelas que deja precisamente la enfermedad de COVID-19 y cómo es esto del cansancio muscular, en fin, de todas estas cosas que les suele pasar a estos pacientes. Sí, COVID-19 y toda la pandemia nos abrió un escenario enorme de espectros de secuelas, de espectro de enfermedad en la fase aguda, con todos los pacientes que hemos visto. Particularmente, digamos, el perfil de paciente que hemos tenido de COVID y post-COVID en nuestra institución ha sido un perfil de severidad muy alto,
porque han sido pacientes que llegaron a la última fase, neumonía severa, compromiso multilobar en sus 2 pulmones, con un cuadro muy agudo que se llama SDRA o síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que va acompañado de una hipoxemia refractaria, donde la ventilación mecánica asistida no es suficiente y toca escalarlos a un proceso adicional que se llama soporte ECMO. Esto ha sido un reto enorme para todo el grupo médico, no solamente para los neumólogos, para los intensivistas, anestesiólogos, todo el equipo multidisciplinario que ha estado acompañando a estos pacientes. Hemos visto cómo el COVID ha dejado unas secuelas intersticiales, es decir, todo el pulmón tiene unos cambios intersticiales muy severos, con cambios fibróticos, con bronquiectasias de tracción, que funcionalmente se traducen en unas alteraciones restrictivas pulmonares muy severas, con un índice de disnea muy alto en estos pacientes y con requerimientos de oxígeno muy altos que usualmente van acompañados con sistemas de alto flujo una vez se logran sacar del ECMO. Entonces, estos procesos de rehabilitación han sido realmente un reto y, como les comentaba, en la experiencia local de nuestro grupo de rehabilitación Fundación Cardiovascular de Colombia, ha sido un reto enorme rehabilitar estos pacientes con esas secuelas, porque tienen una reserva respiratoria muy baja, donde la tolerancia al ejercicio pues es mínima, y para poder optimizar esa ganancia de masa muscular y de tolerancia a largo plazo nos ha tocado usar sistemas diferentes como cánulas de alto flujo para poder soportar el paciente durante el proceso de entrenamiento. Entonces, COVID ha sido una enseñanza enorme para todos los especialistas, para todo el grupo de manejo. Valoro y resalto de forma enorme todo el apoyo interdisciplinario que hemos tenido de todo el equipo de terapia respiratoria, terapia física, ocupacional, psicología, con todos nuestros pacientes que han estado desde la hospitalización, soportados en ECMO y donde los hemos podido continuar de forma ambulatoria. Y ha sido un trabajo muy bonito porque, digamos, en este sistema de salud que a veces es tan fragmentado, el paciente se hospitaliza, le dan salida y queda perdido en el universo ambulatorio y lo toma otro grupo de rehabilitación y no se puede hacer una continuidad del proceso. Y aquí lo hemos podido hacer, hemos logrado metas muy buenas en la fase de rehabilitación intrahospitalaria y se ha logrado que ese paciente, una vez salga a su casa, logre continuar con ese proceso de rehabilitación ambulatorio con todo el apoyo del equipo interdisciplinario que tenemos. Muy bien, doctora. Todo muy claro, muchísimas gracias. Pues ya con esto pues damos ya por terminada la parte pues de las preguntas y las respuestas. Pues les quiero agradecer muy especialmente a ustedes dos, a la doctora Diana y a Ángela por habernos acompañado hoy durante esta charla. Pues de verdad resulta de una gran utilidad todos estos datos que nos dan y saber que existe un programa tan completo en la Fundación Cardiovascular y que además, pues, como ustedes lo mencionaron, mejora considerablemente la calidad de vida de muchos pacientes. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Los esperamos dentro de 15 días para una nueva charla. Los invito a que visiten también nuestra página web www.fcb.org y también pues donde encontrarán más información muy importante y muy interesante sobre estos temas de salud. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buena tarde.